Buenas noches amigos de Agua Surgente, bienvenidos a las charlas urgentes. Y el día de hoy tenemos un tema que yo sé que estábamos todos esperando, porque como hemos venido hablando de las lealtades familiares, hemos venido pensando cómo hacer, con qué herramientas adicionales a entender que tenemos una lealtad, cómo la podemos trabajar. Y varias veces hablamos de las constelaciones sistémicas. Claro, pues que me dicen que decir constelaciones y decir sistémicas es como redundante. Sin embargo, digamos que hay que hacer esa precisión porque hay otro tipo de constelaciones. Y para hablar de las constelaciones, hoy tenemos a Luz Marina Bravo. Ella es una persona maravillosa, yo la quiero, la adoro. Con ella hemos trabajado en Agua Surgente varios temas, entre ellos el tema de la conciencia corporal con Marillo Dal Soto. Ella es nuestra traer a esta francesa que nos enseña tantas cosas. Aquí estoy esperando a que Luzma se conecte. Hola Luzma, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Contenta de ahora estar aquí otra vez. eso me alegra mucho. Bueno, les cuento, Luz Marina Bravo es de profesión trabajadora social. Por muchos años trabajó en altos cargos ejecutivos, en empresas, en compañías multinacionales incluso, y ella entendió que esta búsqueda de la sanación y de tener una visión distinta de la vida la llevó a estudiar cosas muy lindas, entre ellas las constelaciones familiares, también es coach ontológica, ella trabaja terapia individual, de pareja y familiar. Mejor dicho, sirve para remedio. Les digo pues que estamos muy contentos de tenerte acá, Luzma. ¿Qué nos puedes decir Gracias. del camino que decidiste tomar? Ay, Diane, voy a decir un poquito solo de lo que dije ayer. Yo sentía que la vida era un camino de búsqueda y ahora siento que es un camino de asumir. No hay nada que buscar, todo está dentro. Quizás ese es el regalo que he encontrado desde las constelaciones familiares y otros trabajos que he hecho. Y es que no hay nada que buscar afuera porque todo está dentro. Bueno, he hecho varias cositas en la vida. Yo te decía, ahora soy una vividora con B, vividora viviente. He buscado todo el tiempo, o he querido todo el tiempo. Yo creo que desde chiquita tener una vida con conciencia, desde chiquita me he hecho preguntas de cómo hacer la vida, por qué la vida tenía que ser como era y no de otra manera. Y bueno, eso me ha llevado a ir buscando o alternativas y en las alternativas me han abierto puertas y caminos y ahí me encontré hace 25 años con las constelaciones familiares sistémicas, gracias a Inga Larrob, gracias a Marianela Vallejo que la trajo y gracias a Olga Elena Betancourt, que en esa época yo trabajaba en una empresa en Con Concreto y ya me retiré con concreto para con Olga montar proyectos humanos y ahí empezamos todo el trabajo de constelaciones. Pero en paralelo lo trabajé toda la vida. Yo te decía en estos días, la vida no tiene que ser o. Yo al principio pensaba que tenía que ser o directora de cultura organizacional o consteladora, ¿no? La vida es y. Sí. Entonces, hasta todavía, porque todavía hago asesoría a empresas y acompaño a empresas en procesos, entonces sigo siendo y. Y esa fue la gran lección que me diste esta semana, el del I. Entonces yo estoy muy agradecida por eso, porque de verdad que me ha servido mucho. Entremos en materia porque tenemos, pues el tiempo es corto. El día de hoy nos convoca acá la pregunta de qué son las constelaciones familiares y para qué sirven en nuestras vidas. Porque vamos a tener desde Aguas Urgente un taller que va a dirigir el USMA y que nos va a servir a los que somos terapeutas y a los que no lo son para que asuman herramientas en su vida para todos los días estar trabajándose. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares, Luzma? Bueno, voy a empezar con algo. Definir qué son las constelaciones familiares es como definir el carnaval de Barranquilla. Ay, Dios mío. El que lo vive es el que lo siente.
y el que lo Ujú. goza. Es decir, realmente definir qué es una constelación no es tan fácil como tal, pero sí, puedo contar como de dónde vienen y de qué se trata, obviamente. Y les voy a decir por qué es difícil definirlo. Esta semana estaba en una fila, no había querido salir, pero debí salir a hacer una vuelta de banco. Y detrás de mí había un muchacho, profesor de matemáticas, y él estaba montando un programa para resolver problemas matemáticos para estudiantes de bachillerato y de universidad. Y yo me acordaba de eso, yo no podría montar como un programa virtual para que la gente lo maneje automáticamente de cómo aprender a hacer constelaciones. ¿Por qué? Porque los problemas o los asuntos o lo complejo es más difícil de definir. Lo simple, perdón, lo complejo es más fácil de definir. Lo Ok, simple es más difícil. Una constelación es una cosa tan simple que está tan en nosotros que no es tan fácil de definir y no es tan fácil de entrar. Ayer alguien me escribía, después de que hicimos la conversación, me escribía, Luzma, uno te oye y todo es tan simple, pues tan lógico, tan simple. Uno, ¿por qué se pelicula tanto? Precisamente porque como es tan simple, nosotros vivimos en peliculado, no entramos a lo simple. Voy a entrar a qué es una constelación. ujú. Constelaciones familiares como tal, digamos que es una técnica terapéutica derivada de una filosofía que se convierte en una metodología terapéutica. Eso es como parte del origen. Las constelaciones familiares fueron creadas por el alemán Bert Hellinger. Digamos que yo me acuerdo en algún taller que él decía, yo no las creé, yo les di lugar, eso ya existía, solo que yo les di lugar. Mm. Eh, y las vio distinto a como lo veía el resto del mundo. Entonces, las constelaciones familiares, digamos que Bert Hellinger las crea, les da lugar, las posiciona y cada vez las perfecciona más. Yo creo que eso hace más de 50 años. Bert Hellinger se acaba de morir el año pasado. Sí. ¿Y por qué es una filosofía que se deriva en una técnica? Y eso lo digo porque ahora estamos hablando del taller que vamos a montar, que es constelaciones aplicables al día a día. Porque realmente una, nuestros actos, la manera como nosotros actuamos, como nos expresamos, como hablamos del otro, habla de lo que hay en nosotros, ¿cierto? Nuestros actos hablan de la manera como nosotros pensamos. Una técnica es una manera de actuar. Entonces, las constelaciones son una filosofía que se deriva en una manera de actuar y qué es lo que buscan. Una constelación, primero, ¿qué es? Es una representación de una imagen interna que ponemos afuera con relación a cualquier aspecto de la vida. Es una configuración, por eso también las llamamos configuraciones sistémicas. Lo que pasa es que eso, como es como etéreo, tú me dices, Luna, ¿qué es una configuración? ¿Qué es una representación? Es como casi hacer un dibujo, pero un dibujo que se mueve de una imagen que nosotros tenemos en nuestro interior con relación a cualquier aspecto de la vida. Esa imagen interior lo que nos permite es que emerjan a la luz las dinámicas inconscientes. Uno a veces quiere ir por aquí y la vida lo jala para allá y uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Eso, Porque, pues, y cuando uno constela, cuando está como corchito en remolino, dando vueltas en lo mismo, cuando hay repeticiones, cuando hay en la familia, eh, cuando hay duelos no resueltos, cuando hay enfermedades, cuando hay conflictos, ahora uno puede constelar lo que uno quiera. ¿Por qué? o Porque sea, todo es energía, las relaciones con la todo. pareja, con la familia, con el trabajo, con la prosperidad,
la toma de una decisión también se puede constelar. Todo lo que tú quieras lo puedes constelar, porque digamos que esto parte de este principio, todo lo que existe, todo es energía, todo es energía. ¿Qué es la energía? Ondas de vibración. Para que aquí nos entre la energía, tiene que haber una polaridad. Hay un polo positivo y uno negativo, y así el teléfono está cargado, ¿cierto? Todo lo que existe es energía. El pensamiento es energía. Antes de que este vaso o estas gafas fueran gafas, estuvieron antes en el pensamiento de alguien. Entonces, el pensamiento es energía que después se materializa y se concreta en una realidad. Y esa es la dinámica que nosotros ponemos. Cuando uno hace una imagen, pone ahí un pensamiento que está congelado. Entonces, como el pensamiento es energía, la energía Einstein tiene una característica, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y es vibración. Entonces, si uno se la pilla y es consciente y uno viviera, eso ahora todo el mundo lo sabe, lo sabemos. Lo vivimos, antes era más extraño decir eso, que el pensamiento es energía y que todo es energía. Uno a veces llega a unos espacios y uno dice, uy, qué vibra tan maluca. El pensamiento y la energía es vibración. Y hay otros lugares donde uno dice, qué chévere. Entonces, como todo está en el pensamiento es energía, pues lo que pongo afuera es ese pensamiento. Y lo explico porque cuando estamos ya en la fenomenología, en el proceso de la constelación, lo que actúa es un proceso de movimiento de energía. Ahora, ¿qué hay en el pensamiento? Que eso tiene que ver con el tema que ustedes han trabajado estos días de las lealtades. ¿Qué es el pensamiento? Uno que piensa durante todo el día. Memoria acumulada. Dice CD que si ustedes se pillan, yo de pronto me pillo, estoy peleando con algo, pues, o con este asunto de esta Contingencia, con esta aislamiento. situación que estamos viviendo en el aislamiento preventivo, de pronto yo me levanto un día con unos pensamientos de muerte reiterativos y yo digo, pero ¿por qué? Si yo estoy en la vida, pero, ay, es que el día anterior había hablado con alguien. Y más allácito, lo que caigo en cuenta es que en mi familia hubo un intento de suicidio de uno de mis abuelos. Y cuando lo miro con conciencia, eso es un pensamiento que está atrás. La muerte es una solución a los problemas. Cuando hay una dificultad grande, la muerte puede ser una solución. Una salida. Una salida, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en el pensamiento? En el pensamiento lo que hay es memoria acumulada. Pero en esa memoria acumulada, ¿qué es lo que se queda grabado? Con más fuerza. En esa memoria acumulada está las experiencias que tú has vivido en tu existencia. Desde que tu papá y tu mamá hicieron clic o desde 9 meses antes. Eso sería tema de otro, pero lo trabajamos a veces en constelaciones, que es el proyecto sentido. Lo que estaba pasando en tu sistema cuando fuiste concebida, cuando naciste y todo lo demás. Todo eso incide, pero no solamente lo que has vivido en esta vida. También está en tu pensamiento lo que han vivido tus abuelos y lo que han vivido tus padres y gente que ni conocimos. Que no sabemos ni que existe. Yo les contaba ayer que no sabemos muchas veces, mira, yo a veces en consulta le pregunto a la gente el nombre del abuelo y no se acuerdan del nombre del abuelo. O no lo saben, ay, yo no sé. Está aquí atrásito, estamos aquí gracias a ellos. Entonces, las constelaciones familiares lo que hacen es permitirnos asumir mucho más la existencia porque nos permite vernos con relación a nuestra historia y proyectarnos desde nuestra propia existencia a un futuro más propio. Entonces, la constelación como tal es una representación.
te decía, lo que hay en el pensamiento es memoria acumulada y esas memorias son las que trabajamos en el marco de la constelación. Lo que hay grabadas en esas memorias son los eventos. Por eso en constelaciones no nos interesa el chisme, el médico me hizo. Nos importan los eventos que marcaron la historia de la familia, porque esos eventos son los que dejan una huella emocional y en esa huella emocional es donde empezamos a formar las lealtades invisibles. Y esas huellas emocionales las volvemos una historia y la historia es pensamiento y el pensamiento crea la realidad y ahí volvemos entonces a las recurrencias. Entonces, si fuéramos a vivir desde ahí es como dijéramos que el futuro es un futuro ya vivido, porque si lo que hay en el pensamiento es lo que está en el pasado, entonces apague y vámonos porque aquí no hay de otra, ¿cierto? Y la opción que trae las constelaciones familiares, que a veces están muy miradas como si fueran solamente una mirada al pasado. Yo vengo para sanar mi pasado. Sí, pero ¿qué de tu pasado? No, no sé, para que me ayudes a ver lo que tengo que sanar del pasado. No, las constelaciones realmente son presentes, porque cuando nosotros estamos aquí, aquí está toda mi historia, solo que esta historia a veces se interpone para que yo logre el futuro que quiero. Entonces, en una constelación lo que hacemos es que en el presente miramos el tema o el aspecto de la vida que quieres dar, el pasito siguiente que quieres dar. Y desde ahí la constelación nos permite ver cuáles son las dinámicas inconscientes que vienen de atrás, que se interponen para que tú puedas avanzar hacia el futuro que quieres. Mira Hasta que ahí. hay una cosa muy importante y lo digo pues por experiencia, cuando yo hice mi constelación me di cuenta de que en mi familia hay una historia, tanto por padre y madre, de desarraigo y de, y de destierro. Entonces, claro, en mí yo no entendía por qué para mí era tan importante ciertas cosas. Cuando constelé vi esa información afuera, yo no la tenía, yo no sabía que eso había pasado en mi familia. Y esta Bueno, representación me mostró una realidad que lo fui y la comparé con la historia en mi familia, me dijeron, sí, pasó esto, aquello, y fue una cosa supremamente reveladora. Y así las casos, un montón. constelaciones son reveladoras y realmente es ahí donde está la magia, pero no son esotéricas, tienen No, una fundamentación conceptual grandísima y yo en estos días sí que me he vuelto rigurosa porque no todo el mundo puede ser constelaciones ni puede ser constelador y le digo a la gente, no es un asunto de arrogancia, vaya donde una persona que primero se haya formado ujú, porque una constelación realmente lo que hace es unir los opuestos en la vida, están al servicio de la reconciliación. En una constelación estamos uniendo e integrando la dualidad, padre, madre, día, noche, salud, enfermedad, luz, sombra, y especialmente vida y muerte. Entonces la gente piensa que esto es un asunto energético, se juega muy bueno, mira lo que sientes, guau, guau, guau. Pero muchas veces uno a través de una constelación, si no la sabes manejar, le puedes hacer daño a la gente, porque a veces la gente piensa que esto es un asunto de adivinación y le puede decir a la gente, oh, que tu hijo se va a suicidar. No, no. eso es intervenir y meternos en el destino de los otros. Entonces, yo siento que es súper importante eh, conocer los principios y los fundamentos de las constelaciones y saber que hay unas herramientas muy importantes que podemos utilizar, pero que esto no es ni para jugar ni para ensayar, Claro. ni para uno exponerse a que otro ensaye con uno. Y en eso me he vuelto rigurosa porque hace poquito vino un muchacho a consulta y de pronto me dice, ah, no, es que yo hago constelaciones. Y yo, si haces Ujú. constelaciones, ¿y dónde te formaste? No, yo he visto unos videos y como yo hice un curso de meditación, no sé qué. No, hay que saber que el trabajo de constelaciones es un trabajo serio. Y lo digo
Porque muchas veces la gente tiene una mala experiencia y cree que eso son las constelaciones. Ujú. No, las constelaciones es un trabajo serio y profundo con el inconsciente. Y con el inconsciente no se juega. Entonces, el trabajo de las constelaciones lo que le permite a uno es entrar a las dinámicas inconscientes. Y para eso se necesita fuerza, criterio y rigor. Claro, Bueno, mucho rigor, mucho estudio. Bueno, es seguro que hay personas aquí que no saben cómo es la dinámica de una constelación familiar. Entonces yo he visto que hay constelaciones donde la consteladora y la persona que se está constelando tienen un grupo de personas que hacen unas representaciones, pero también he visto que lo hacen con muñequitos, o también lo he visto que lo hacen con unas plantillas de como formitas de zapato. Entonces, hablar de cómo es de cómo se hace y podemos hablar también de cuáles son los principios que rigen las constelaciones, como claro. las leyes, como el orden, y bueno, tú nos vas a contar más sobre eso. Ahí están los Sí, muñequitos, o sea, estoy esto es sacando llegar. mis juguetes. Claro, uno va A a la ver, casa de Luzma y se encuentra un montón de detallitos. la casa de los Todos, juguetes. sí, Es por esto, porque el inconsciente no es lógico. El inconsciente es representativo, analógico, entonces, y experiencial. Lo que sí, guarda son experiencias, no guarda tanto frases. Entonces, lo que hay aquí, casi todo es metafórico. Es decir, aquí puede haber una cruz o una calavera. Son cosas, simbolismos que dentro del imaginario o del inconsciente colectivo tienen representaciones. Pues tienen un significado, perdón. Entonces, la constelación es una representación. A ver si me da poner esto acá. ¿Qué sería una representación aquí? Si fuésemos a trabajar, lo primero que hay que hacer es tener un tema y una buena pregunta. A una buena pregunta, una buena respuesta. Enseguida lo bajo. Ahí, me perdí yo. Ya voy. A aquí yo una te buena seguí. pregunta, ya. A una buena pregunta, una buena respuesta. Es decir, una constelación necesita que la persona tenga un nivel de conciencia en el que quiera dar un pasito hacia adelante, un pasito más en su vida. Entonces, aquí lo que hacemos es que, dependiendo del paso que quieras dar, uno diría, bueno, es que voy a trabajar la relación con mi papá. Entonces yo te diría, listo, elige de todos estos muñequitos que hay aquí, uno que represente a tu papá y me dices este. Y una que te represente a ti y me dices, ah, esta. Esta sola ubicación ya es una imagen interna que nos está hablando de lo que hay en ti. No es lo mismo ponerla aquí que Que ponerla poner, aquí o o que ponerla ponerla atrás. acá, ¿cierto? Mm, Esa es la parte inicial. Y ahí arranca algo que se llama la fenomenología. Y la fenomenología es que la forma nos va a generar un impulso, una sensación y un movimiento. Y lo que hacemos, lo más importante en una constelación, es que el que esté como representante o como constelador no haga nada. A mí mm, me dicen en una constelación, ¿qué tengo que hacer? nada. Nada. Sienta. Esa es la parte más difícil, porque es salir de la mente y entrar en un centro vacío, es entrar en la nada para poder dejarte llevar por un campo de energía más grande. Y eso es lo lindo de las constelaciones. Voy a entrar ya a los principios. Una constelación realmente nos permite mirar los problemas cotidianos, los asuntos cotidianos, no desde la emocionalidad,
no desde el drama. De hecho, antes las constelaciones eran súper dramáticas, súper expresivas, la gente hacía casi un sociodrama. No, ahora uno lo que hace es leer el gesto, solamente con el gesto ya nos habla de la emoción que hay ahí. No hay pensamiento sin emoción. El pensamiento siempre se liga a una emoción. El asunto es que en constelaciones no la tenemos que actuar, no tenemos que actuar la emoción, es sentirla, saber que está ahí. Porque yo he visto, tal vez, no sé si todavía lo hagan, en algunas escuelas, y por eso la gente se asusta cuando son grupales, que hay alguien que representa la violencia, entonces el otro se va y lo invade en la representación grupal. No, eso ya no hay que hacerlo. A ver, entonces en la constelación grupal, yo te puedo pedir a ti, Janet, te pido por favor que me representes a mí. Entonces de ahí voy a decirlo. Las constelaciones pueden ser grupales o individuales. Y ahora las hacemos virtuales. Y se pueden hacer, es decir, yo hace mucho rato vengo haciendo constelaciones virtuales a gente que vive en el exterior. Y Sí. se pueden hacer perfectamente cuando uno entra a ese espacio vacío y únicamente lo que hace es que se pone al servicio de esa configuración que aparece ahí. Es que estoy apuntando aquí que no se me olvide una cosita para complementar ahora mi pastelito. Eh, entonces, pueden ser individuales o grupales. Esa representación, lo que hacemos en grupo es que le pedimos, dependiendo del tema que tú traigas, entonces le pedimos a una persona que te represente a ti y a una persona que represente quizás el tema que traes. Entonces traes, es que quiero, no sé, quiero definir mi situación profesional, supongamos. Entonces, una que te represente a ti, otra persona que represente tu situación profesional actual y otra que represente tu situación profesional futura. Y ya, lo único que haces es poner a esas tres personas en el centro. Generalmente trabajamos en círculo cerrado. Eso se vuelve como un vientre, como un útero, un espacio de contención donde todos estamos al servicio de la vida. Realmente las constelaciones son un trabajo al servicio de la vida. ¿Y por qué la gente se asusta a veces? Porque ahí es donde entra a jugar la fenomenología su, su lugar. A ti, yo te digo a ti, te pido por favor que representes a mi mamá, y entonces, o a mi profesión nueva, que es lo que estamos trabajando, y, y tú me digas, empieces a decirle a la profesión nueva como, ay no, ni la miras, y la profesión vieja se va hacia otro lado. Y las otras dicen, uno puede sentir aquí, hacerse preguntas como, ¿y yo por qué estoy sintiendo esto si no sé de qué se trata? Eso Claro. es entrar en un campo de resonancia morfogenética. ¿Qué es? Enseguida explicamos un poco eso. El campo de resonancia morfogenética es como esto. Cuando uno hace la configuración, me perdonan que me está picando la nariz, pero es que soy un poquito alérgica y tengo las ventanas totalmente abiertas y los arbolitos están llenos de flores. Y hay una horita en la que me pican. Entonces, entramos en el campo de resonancia, entramos en ese momento y empezamos, ahí aparece lo que es la fenomenología. Estaba explicando qué es un campo de resonancia mórfica. Un campo de resonancia mórfica es, hagan de cuenta, cuando uno va a hacer una búsqueda por Mr. Google, uno dice, Vianet Monsalve, terapeuta, y te trae toda la información en tiempo directo.
Lo voy a poner así. Mi papá cuando Mi papá contaba que cuando él estaba chiquito el primer radio llegó a Medellín y lo ponían en un En una edificio por ventana. allá. Sí, en una ventana en la quebrada, al frente de la quebrada Santa Elena, en Junín Mm, con la playa. sí. Y todos se iban para allá a oír radio. Las ondas estaban, solo que necesitaban el radio. Después apareció la onda larga, después la televisión en diferido blanco y negro, y hoy estamos en esto. Sí. Las ondas siempre han estado ahí. Y nuestro cuerpo es una antena que percibe esas ondas. Cuando le ponemos una intención a la configuración, nosotros nos volvemos receptores de esas ondas y a través del campo de resonancia mórfica recibimos una información que aparentemente no es de nosotros. Y digo aparentemente, porque siempre que te eligen en una constelación Es por hacemos algo. Hay un clic. proceso. En una constelación hacemos proceso de tres maneras. Cuando yo digo, yo quiero poner mi tema allá, yo quiero hacer mi constelación, cuando te eligen como representante y cuando estés sentado. Aquí no hay observador pasivo, porque el observador siempre está siendo afectado por lo observado y lo observado también es afectado por el observador. Eso es pura Eso es física física cuántica. cuántica. Mira, Es aquí me pura entra física cuántica. una pregunta que hay, y hay muchas, Luzma, y es Mariazo, espérate yo, sí, Mariazo 9 dice, ¿es normal siempre que uno asiste a una constelación ser un canal de comunicación y sentir lo que las personas representantes sienten? Hay dos cosas. Un buen representante no tiene nada en la mente, simplemente entra en un campo de energía y si se desmayó y nada le pasó. Después se levanta y se levanta conversando común y corriente. Eso es normal que pase. Lo que pasa es que ahí la palabra que a mí me hace como un poquito de corto es canal, porque a veces la gente empieza, los representantes empiezan, lo que yo siento es lo que tú debes. Eso no es un representante de constelaciones. Está entrando quizás en otra fuente de información que ella tenga o que sepa hacer. Pero un representante de constelaciones lo único que hace es que se pone al servicio de ese sistema y sigue con la energía, con los movimientos de la energía que hay ahí. A veces a uno sí le pasan cosas, como a mí me ha pasado en consulta, que yo le digo a alguien, mira, y la tía Margarita, y me dice, no te la he mencionado. Pero sí, sí hay una tía Margarita súper importante, es que esa fue la que se quedó en Italia cuando mi abuelo se vino y allá se murió en la guerra. Ah, okay. ¿De dónde vino? Eso es estar en el campo. Y ahí es donde ocurre la magia, que es lo que no es fácil de explicar en las constelaciones. Mariazo 9 dice que lo que pasa es que a ella le pasó y se canalizó una persona en ella y quedó enferma. ¿Por qué Mariazo quedó enferma? Pues eso sí es Ahí normal. es donde yo les digo que es muy importante. Luzma, hola, ¿será que le está entrando una llamada? Se nos acaba de congelar el envío. Sí, tú también te me fuiste. Bueno, aquí estamos Ay, nuevamente. ¿Qué bueno, pasó con mira, Mariazo? ¿Por qué se... ahí eso es, ahora diremos que es el campo que está funcionando. No, yo le diría que eso no corresponde al campo de las constelaciones. El campo de las está constelaciones, vuelves y como que aplicas bien el manos libres, algo pasó. a ver, no he movido nada. ¿Será No, bueno, la la señal. red? De pronto, No sé. ¿alguien viendo Netflix por ahí? Aquí ¿No? no, pero no sé si tengo algo, alguien pegado de mi red. Aunque cambié de Es- empresa y no me ha ido tan bien. No voy a contar bueno, no, aquí con quién. ya está sonando bien, por Mira, lo menos. listo. Lo que quiero es ir a eso. Cuando tú representas a alguien,
eso es un ritual. A ver, la constelación realmente es un ritual y es un movimiento que va ligado al inconsciente y a la metáfora. Entonces, cuando alguien dice, no, es que yo entré a canalizar, yo como consteladora, la sacaría de la constelación. Porque una cosa es canalizar y volverse medium en medio de una constelación y otra es servir como representante dentro de un campo de energía. Sí. Ahora, también tiene que ver con su propia historia, que era lo que iba a decir. Entonces, como representante, como observador y como el que constela. Como representante, generalmente al lugar que te piden representar está directamente relacionado con tu historia, con lo que tiene que ver contigo. ¿Sí? Entonces, si tiene que ver con tu historia, yo les voy a contar experiencias de una constelación que yo hice a mi hermana, de mi primera constelación. Aquí he tenido muchas, pero voy a poner una mía para que si hay alguien por ahí no se sienta que conté su Sí. historia. A mi hermanito menor lo atropelló una moto cuando él tenía 9 años y lo mató. Y en mi constelación estábamos trabajando la muerte de mi hermano, entonces yo elegí a un muchacho que representara a mi hermanito y otro que representara a otro hermano mío que estaba muy cerca del lugar del accidente. Cuando terminó la constelación, ellos no sabían la historia, porque uno en constelaciones no tiene que contar la historia. Cuando terminó la constelación, el muchacho que representaba a mi hermano, que estaba esperando a mi hermanito, se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Es que a mi hermanito menor lo atropelló un carro cuando íbamos los dos cruzando la 80 para la Candelaria de San Juan. Ay. Pues estoy hablando de hace 42 años. Y a mi hermanito, al mío, lo atropelló una moto cruzando San Juan con la 70 y estaban casi juntos. Entonces uno diría, pues, ¿Casualidad? casualidad, no. Y uno puede estar sentado y decir, esa va a representar a mi mamá, aquel a mi papá, pero cuando te paras, sacas a otro que ni se te ocurrió, se te había ocurrido antes. Bueno, entonces eso es parte de lo que pasa dentro de una constelación. La respuesta a la persona que está ahí, yo le diría que también tiene que ver con uno mismo soltarse de lo que uno trae. Y eso es parte de un ritual que hacemos a veces. A veces la gente sale y cuando termina una constelación sale a la carrera a decirle al otro, no te devuelvo, ya no represento más a tu abuelo asesino. No lo hagas así, porque eso le quita fuerza también al trabajo del otro, como, Claro. no, también tiene que ver con tu historia y toma lo que tiene que ver contigo y obvio, regresa a la representación, pero quédate con lo que tiene que ver con tu historia, porque si te eligieron para estar ahí, tiene que ver contigo. Ahora me preguntaste por los principios, que son súper importantes porque nos quedan 10 minutos. ¿Cómo así? Y mira, Olga, Constelaciones. hay pregunta de Olga Piedraíta, no, mejor dicho, los principios, y luego volvemos a hablar de eso. A ver, la constelaciones familiares se basa fundamentalmente desde esta filosofía. Mira, yo no soy la más ortodoxa, se los quiero decir. Hay otros que creo que hay por ahí varios, que son mucho más ortodoxos, mucho más fieles totalmente a la dirección de Bert Hellinger. Yo creo que uno en la vida va haciendo una síntesis de lo que uno es y va aprendiendo. Yo en mi trabajo le he integrado de todo, porque yo he estudiado Jean-Pierre Garnier, he estudiado coaching, he estudiado con Mary Jo y todo eso lo vamos integrando ahí. Entonces, 3 principios fundamentales que hacen parte de 7 principios de la vida, que son los principios de la ley del Kybalión, de Hermes Trismegisto. 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 Ajá.
Pero constelaciones, Bert Hellinger lo condensa en tres principios. El primer principio es el principio de la inclusión o de la pertenencia, y Mm. es o de la completud. Todo sistema necesita estar completo, que todos los que de alguna manera con su vida han incidido para que hoy tengamos la vida que tenemos, deben ser incluidos. Asuntos no resueltos en generaciones pasadas, cuando no son mirados honrosamente, las generaciones más jóvenes les dan lugar para incluir eso Mm. que allá no fue mirado. Entonces, ese primer principio es muy, muy importante porque al sistema pertenecen los vivos, los muertos, las pérdidas, los abortos, el abuelo, eso que yo te decía ahora. ¿Cómo se llama tu abuelo? No, no tengo idea, no tengo abuelo. ¿Cómo se llama tu papá? No tuve papá, pero ¿cómo llegaste a la vida entonces? Eh, es que mi abuela fue madre soltera. Claro que hubo un abuelo. Ese evento específico al sistema pertenece el guerrillero, el perpetrador, el que se robó la herencia, todos los excluidos, el que fue excluido porque fue un hijo de una madre soltera, todos. Al Las sistema amantes, pertenecen. Las las amantes son amantes. súper importantes. Una novia que se haya quedado perfumada y enamorada esperando a su hombre, o un hombre esperando a su mujer. Hubo una constelación de un hombre que no tenía una relación de pareja, pero siempre estaba como mirando hacia afuera. Y él decía, yo amo a mi esposo, pero siempre estoy mirando hacia afuera. Cuando hicimos la constelación, él pone a su papá y el papá lo pone mirando hacia la puerta. Y a la mamá la pone por allá lejísimos. Y él está en medio del papá y la puerta. Lo que uno hace en la constelación es seguir la fenomenología, la mirada, fundamentalmente. A donde está la mirada, está la atención, está la energía. Entonces, yo pongo algo allá donde está la mirada del muchacho, y ahí es donde aparece lo que te apareció a ti. Le digo, ¿hubo alguien que se haya muerto y que fuera importante para tu papá? De esa historia no habíamos hablado. Y me dice, sí, 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 mi papá tuvo una novia muy importante antes de casarse con ella. 8 días antes ella tuvo un accidente y se murió. Y mi papá, entonces ya, por consuelo y cualquier otra cosa, se casó con mi mamá. Pero su corazón se quedó con esa mujer. Y el corazón de este hombre estaba atravesado entre el papá y esa mujer. Es decir, Claro. estaba siguiendo a esa mujer a la que no se le había dado lugar. Entonces al sistema pertenecen todos. Aquí Segundo pregunta, principio, aquí pregunta y jerarquía. tiene que ver con esto. ¿Y qué pasa cuando se hace una constelación y uno no sabía que tenía hermanos medios? Lo más probable es que en la constelación aparezcan. A ver, cuando vamos, la constelación es una representación, es una terapia breve orientada a la solución. Y la representación, nosotros la mirada la tenemos siempre hacia la solución, no hacia el problema. Pero Ujú. lo que miramos, cuáles son los obstáculos que aparecen para llegar a la solución. Y a veces los obstáculos, eso es la parte que no es fácil de explicar, pero nos lo muestra el cuerpo y nos lo muestra la energía de la constelación, es que la persona mira hacia afuera y uno de pronto pregunta, ¿y tu papá tuvo hijos antes? No, no sé, bueno, averigua. Y después lo llaman a uno y dicen, sí, mi papá tuvo, es que mi papá tiene una hija no reconocida, pero es que de eso no se habla. Ok, Ujú. pero existe, ¿cierto? A veces, en estos días trabajaba con alguien y me decía, le digo, ¿cuántos hijos? Eso es súper importante. Si hubo hijos antes, si hubo abortos, pérdidas, entonces mi mamá o la mamá tuvo 4 abortos antes de que yo naciera, esos cuentan. Entonces, no soy la primera, soy la quinta. La primera que floreció, pero soy la quinta de los 5 embarazos de mi mamá, que hubo antes de mí. O sea que ahí estás Entonces, hablando de uno de los principios que es la inclusión. la inclusión, y ahí lo junté con otro que es el principio de jerarquía. En el principio de jerarquía, primero es el que llegó primero.
¿Quién llegó primero a la vida? Papá y mamá. Y Ujú. antes que papá y mamá, nuestros abuelos. Pero muchas veces sentimos que nuestros papás, el corazón de los hijos es siempre bueno. Los hijos queremos que los papás no sufran. Y nuestro trabajo por el resto de la vida, por gran parte de la vida, es poder admitir que nuestros padres sufran, poder admitir sus destinos dolorosos y poder verlos y amarlos con sus destinos dolorosos sin tener que pensar que se los tenemos que transformar para que nosotros seamos felices. Entonces, en el principio de jerarquía, primero son papá y mamá. Y de papá y mamá viene el hijo mayor, el segundo, el tercero, el cuarto. Si papá tuvo un hijo antes, o mamá tuvo un hijo o una hija antes, ese hijo es primero que el hijo mayor. Ese es el principio de jerarquía como en la familia, en grandes rasgos. Esto también es aplicable a las organizaciones. En mis 35 años de trabajo organizacional, en los 25 años que trabajé mientras estaba en Constelaciones, ahí los aplicábamos. Igual, los tres principios se aplican no de la misma manera, pero sí se observan. Entonces, en el principio de jerarquía hay una cosa muy importante por si hay alguien que tiene, como hoy tenemos mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, ¿cierto? Como los míos, los tuyos, los nuestros. Sí, Y el adoptado. también. Entonces, en ese principio de jerarquía es muy importante tener en cuenta que, y eso también para los recién casados, que el sistema actual prima sobre el sistema anterior. Entonces, primero es mi sistema actual, que son mi esposo y mis hijos. Ujú. Son primero, ¿cierto? Que mi papá y mi mamá, que son el sistema anterior. O Porque que con mi ex estos, esposa, o mi ex esposa, pues, porque ahí muchos voy. cometen. Por, ese tiene un pedacito, ese tiene una vueltecita. Ujú. Voy con los papás. Primero es mi comunidad de destino, la que estoy construyendo ahora con este esposo. Y hay gente que me dice, Luz, no, pero mi mamá la conocí primero. Sí, pero para continuar tu vida y sirviendo a la vida, tienes que desprenderte de allá. No es dejarla de amar, es desprenderte de allá. Y eso es un trabajo súper lindo que hacemos en unos rituales, en unos talleres que hacemos para matrimonios. Soy buena para matrimonios, se los puedo asegurar. No, hacemos un ritual muy lindo de sanar la historia para llegar al matrimonio y poderse desprender de, en el principio de jerarquía, de hacernos cargo de nuestros padres, porque es que finalmente el trabajo de constelaciones es asumirnos nosotros. En el principio de jerarquía, el sistema actual prima sobre el anterior, es decir, mi esposo hoy prima sobre mi esposo anterior, pero si con el esposo anterior tuve hijos, Mm. los hijos del sistema anterior priman antes que mi esposo y que los hijos del sistema actual, porque fueron primero y porque mientras están creciendo me necesitan en contención, por lo menos hasta los 18 o 25 años. Ujú. Entonces, las o los que se casan con uno casado empiezan, no, pero es que quiere estar con los hijos. Ahí Claro, viene el otro principio, que es el principio de compensación. De hecho, muchas parejas recompuestas se acaban por la dificultad de uno de los dos de aceptar a los hijos del sistema anterior o de los hijos del sistema anterior de tomar al sistema actual. Pero casi siempre se da porque la pareja no ha resuelto, no ha cerrado bien los ciclos de las parejas anteriores. ¿Sí? sí. Por eso es súper importante este trabajo de constelaciones. Tiene mucho que ver con cerrar los ciclos y las etapas de la vida para poder ir avanzando. Por eso hablamos de constelaciones para el día a día. La vida es un constante ciclo, cierre y avance, cierre y avance. Entonces, ese ya quedó resuelto. Y el tercer principio, que es el del equilibrio entre dar, recibir y tomar.
Entonces, si yo estoy casada con un hombre que tiene hijos y él los trae o él tiene que estar más allá, yo estoy poniendo un poco más porque me estoy casando con un hombre que no está para mí, para construir todo el tiempo juntos, tiene su energía allá. Entonces, ese hombre compensaría conmigo. Es decir, habría momentos y tendríamos acuerdos para que eso que yo estoy poniendo más lo podamos compensar. En una relación de pareja, de amigos, laboral, el principio de compensación es yo doy un poco, tú das un poco, yo doy un poco, tú das un poco. Tú me haces una, yo te hago una, menos fuerte, no igual, pero te hago una que haga un equilibrio en mi dignidad, porque si tú me haces una, o yo te hago una, y tú dices, no, yo la entiendo, yo la comprendo, eres tan buena, y entonces estamos llenas de buenas que no hacen sino dar, dar y dar, y después dicen, malagradecido, se fue, me la hizo. No, porque aquí hay un bache entre la buena y el no tan bueno que nunca se va a llenar. Ese equilibrio, yo doy, tú das, yo doy, tú das, tú me haces, yo te hago una. Hay que aprender tanto a dar como a recibir y a dar en una justa medida, porque entonces esa brecha se vuelve tan larga que la otra persona no es capaz, no tiene recursos para pagar esa deuda, entonces por eso esas relaciones se fracturan. Janet Taborda pregunta si las constelaciones pueden ayudar a perdonar a nuestros padres y a eliminar resentimientos. Esa es una respuesta para largo, o sea, podría dar para un programa completo, pero lo debemos hacer No, pero cortito, Luz. la respuesta, si se Sí, puede, a ver, se puede eliminar resentimientos, perdonar a los padres, no, pero tomarlos tal y como son, sí. ¿Por qué? Porque los hijos realmente, desde la perspectiva de constelaciones, el perdón de los hijos a los padres no se da, porque solamente si hubo un abuso sexual, si los padres pusieron al hijo voluntariamente en un riesgo de su vida, sí, ahí sí hacemos un trabajo de perdón. De resto, ayer se los decía, aquí si hay alguna mamá ahí que uno pudiera ver, que no ha dado lo mejor que es y tiene para sus hijos, entonces aquí viene un hijo y me dice, es que yo perdono a mi mamá porque no estuvo conmigo. ¿Y dónde estuvo? No, trabajando toda la vida porque mi papá no estaba. ¿Qué le vas a perdonar? Estaba trabajando para tu supervivencia. Mi mamá estaba, los hijos, nunca recibimos a la mamá como esperamos, porque nunca la encontramos como la necesitamos o nuestra alma espera. Entonces, pero sí la podemos poner en paz y le podemos ayudar a que integre a su mamá y la tome tal y como es. Y ahí entonces aparece la reconciliación, inclusive si la mamá la dio en adopción, supongamos, la mamá la dejó en un semáforo, esa mamá, un acto de esos se hace por amor, porque no tiene la solvencia emocional, no tiene la solvencia espiritual y quizás económica para quedarse con ese hijo. Uno encuentra aquí muchas veces mamás que dan hijos en adopción amándolos, pero por miedo a su mamá se los quita y se los entregó a otro. Entonces, no hay nada que perdonar. Lo que hay que hacer, que es el trabajo de constelaciones, es tomar la vida de nuestros padres tal como nos fue dada, tal como nos llegó. Si fue producto del amor más hermoso de Romeo y Julieta, de Harry y Meghan, o de una violación, de donde venga, es tomar ese instante divino donde se unieron hombre y mujer, óvulo y espermatozoide, porque es el instante de la creación. ¿Sí? sí. Bueno, Bueno, nos quedan 5. menos, Estoy porque acuérdate, juiciosa.
Mucho. La cosa es que yo tengo ahorita un directo a las 8, entonces sí necesito un momentico. Eso está maravilloso. ¿Qué te parece si hablamos de los talleres que vamos a tener? Van a ser Muy bien. virtuales, van a ser virtuales mientras pues, este asunto no cambie. El primer taller vamos a hacerlo el 27 y 28 de junio. Entonces, ¿qué? Son 5 módulos. No, 26 o 27. 27 y 20, 28. 27 y 28, bueno, gracias. 27 y Yo 28. en fecha soy un poquito. No, yo porque tengo aquí a Clarita contándome, Clarita que es la fundadora de Aguas Urgente, me está Sí, aquí muy importante, ha estado todo el tiempo Clara, súper súper linda. juiciosa contando que esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube Aguas Urgente, también lo ponemos en nuestra fanpage Aguas Urgente y nosotras dos ayer tuvimos una conversación en mi canal @Vía Monsalve en el que hablamos de renuncio a cambiar a mamá para triunfar en la vida, entonces yo creo que ahí Que también lo lo vamos vamos a continuar el martes. el martes, listo, el martes a las Listo. 8 de la noche, claro que sí. Miren, el segundo módulo va a ser primero 1 y 2 de agosto, el tercero 5 y 6 de septiembre, el cuarto el 10 y 11 de octubre y el quinto el 21 y 22 de noviembre. Así pues Ujú. que les digo que si les gustó este tema de las constelaciones, entren a www.aguasurgente.com, allí está toda la información, vamos a hacerlo virtual para que no se pierdan nada y vamos a aprender muchísimo con esta hermosura de mundo. Gracias. Bueno, A veces soy fiera. No, es rico, va a ser muy rico. Es, es dar, mira, ahí hay una cosa que quiero aclarar. No hacemos la promesa de certificar consteladores, pero en la medida en que vayan haciendo módulos y logremos realmente sumar, hoy Clarita me hizo ahí una propuesta que yo le dije, quizás, quizás, quizás. Eh, pero es una forma, digamos, como escuela, donde vamos a ir viendo por módulos y como nos vaya viendo y la suma de módulos irán a lo mejor dándonos puntos, por decirlo de alguna manera, acumulación para trabajar. Las constelaciones tienen una cosa básica y es que son experienciales. Ningún cambio profundo se da si no atraviesa la experiencia, si no atraviesa el mundo emocional. Entonces, hacerlas virtuales es un reto, pero yo lo siento posible porque ya lo hemos hecho. Entonces, aquí Clarita está celebrando, entonces es porque ya te estamos viendo, que estás por decir que sí. Qué bueno. Bueno, mi Luzma, me disculpas que te interrumpa, me despido de no, todos ya, ustedes. súper Muchísimas juiciosas gracias. estuvimos. Súper bien. Nos vemos el martes. Vamos a hablar del secreto que tienen los números para nosotros con Gloria Ramírez, nuestra profe de numerología, con quien vamos a hacer El una... martes, Y el martes vamos a estar tú y yo en mi canal en @Vía Monsalve, continuando el bueno, tema de la madre. ya, el martes por un lado contigo y por el otro lado con Aguas Urgente. Siempre, siempre. Listo, Listo. listo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Y Olga Piedraíta Nos se apunta. vemos. Y a Maravilla. todas y todos los que estuvieron ahí, gracias, gracias, gracias. Y usted vaya, siga con Con ¿a mi quién vas a entrevistar? Vamos a estar Clarita y yo hablando de numerología. Ah, muy bien. Súper chévere. Olguita, quédese. Que Olguita les ayude a mirar. Olga es una súper numerola. Por @constelacionesmede. Ahí le pueden hablar al inbox. Y si no, por Aguas Urgente, nosotros les damos toda la información. Un besito, Y hasta si luego. no, al 314-888-0092, con paciencia. Con Escrito, no llamado. Bueno, porque otra no vez. soy muy buena, 314. 888-888-0092. No, un abracito. WhatsApp. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Gracias.